Vamos a presentar a la primera entrevistada del día de hoy. Estamos en comunicación vía Zoom con Desir Camacho, analista política. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Un Mu- gusto poder mu- estar hoy acá en su Muchas programa. gracias por tu tiempo, deciré. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es cómo vos evaluás las elecciones de ayer, digamos. ¿Cuál es tu primer análisis, digamos? Bien, mira, creo que evidentemente eh, el miedo a continuar igual o a la continuidad o a lo mismo Ujú. terminó ganándole a la incertidumbre o al miedo a la incertidumbre. Sí. Evidentemente los argentinos decidieron por una opción que representa un cambio ni siquiera moderado, totalmente radical, porque ganó el hartazgo a un modelo Ujú. político que viene gobernando mínimo 16 años en el Sí. país Ujú. y que lamentablemente lo que ha traído es una creciente cultura de la decadencia. Entonces, básicamente, el análisis que hago es que Sí. ayer los argentinos tomaron la decisión y Ujú. eligieron en pro a cambiar un modelo. O sea, las dos opciones eran totalmente opuestas y Sí. decidieron en pro a cambiar por Te- completo, ujú. a cambiar por completo Y el teniendo en cuenta sistema que, político. teniendo en cuenta que, digamos, que Milei sacó el 55%, casi 70%, ahora cómo él va a tener que Ujú. gobernar siendo que no tiene minoría en más cámaras. ¿Cómo vos crees que va a ser la relación con los diferentes actores de la sociedad? O sea, empresarios, sindicalistas, ¿cómo vos crees que él va a manejar esa situación, digamos? Creo que hoy evidentemente va a tener, y de por sí en su discurso Sí, abrió el juego y dijo sí. todos aquellos que Ujú. quieran sumarse al cambio eh, son bienvenidos, no Sí, importa, inclusive sí, hizo como con Patricia Bullrich, tabula rasa, no importa lo que hicieron, no importa su color político. O sea, me pareció muy acertado el discurso del actual presidente electo, ujú, Javier Milei, en función de llamar a que todos se sumen a su proyecto de ujú. país. O sea, Entonces, sí. evidentemente va a tener que sentarse a dialogar. Creo que ahí también la figura de Patricia Bullrich y de Ujú. Mauricio Macri va a ser importante en este escenario, porque los va a terminar conectando con algunos sectores de la política. Sí, Cabe destacar que Juntos por el Cambio ganó 11 provincias, sí, más de 10 provincias, entonces va a ser sí. importante eh, eh, la figura de Mauricio Macri y de Patricia dentro de la mesa de negociación Ujú, ujú. en cuanto a cómo se proyecta el gobierno actual del actual presidente electo Javier Milei. Aquí te va a hacer una pregunta mi compañero Mansu, te deciré. En cuanto ¿Sin problema? siguiendo, primero decir, preguntarte sobre todo, ¿Mm? siguiendo un poco con lo que decía Nacho, con el tema diálogo, que seguramente va a ser mi ley con los gobernadores. A mí lo que Ujú. seguramente, algunas personas seguramente van a coincidir con los que me escuchan o nos están escuchando al aire, que mi Ujú. ley también va a tener que confrontar junto con los legisladores que tiene en el Congreso también aliarse con algunos sectores que coincidan o no con su plataforma política o con los cambios que quiera hacer. ¿Vos cómo ves eso en lo que es el tema Hola, Congreso, con hola. el tema legisladores, seguramente con lo que seguramente Milei o alguno de sus posibles... eh, o sea, ¿cómo ves este escenario en el Congreso mediante lo que haga Milei en cuanto a leyes a seguir? Mira, evidentemente sí, o sea, el Congreso es un espacio justamente para dialogar y para Ujú, debatir y para negociar. Eso es así. Como le digo, creo que se va a tener que apoyar en figuras que, ujú, que le van a generar consensos y ujú. evidentemente trabajar mucho sobre su acuerdo y su alianza con el PRO. Creo que es Ujú.
quien le da un poco más de estructura a la Libertad Avanza. Ujú, Eso por una parte. ujú, Evidentemente, hay muchas cosas, y eso lo vimos a lo largo de la campaña, ujú, sobre las cuales Milei quería avanzar de una forma u otra, y poco a poco, frente a eso, y frente a lo que, a cómo se fue desarrollando la campaña, terminó plantándose en su plan económico. ujú. Hay otras cosas y bajo también el acuerdo este que ocurrió con el PRO, Sí, él no las, es imposible que las haga. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve la negociación en el Congreso, pero igual, de alguna forma, eh, hay consensos sí, dentro sí. de, de, de reformas que son necesarias para la Argentina. Hay, Una de esas, sin ir más lejos, la reforma laboral. ujú, hay una Es cosa a decir, importante, sí, ¿sí? el presupuesto que es lo que necesita automáticamente es el que el actual presidente. ¿Cómo cree que va a ser esa negociación, digamos? El presupuesto 2024. Mira, y él está proponiendo Sí, un recorte del Estado. ujú, eh, por sí, tanto, o sea, para mí, yo creo que una de las cosas que tiene como base, sí, y creo que tiene hoy como beneficio, ujú, eh, Javier Milei, y al ir al balotaje, eso queda más en evidencia, es que tiene el apoyo del 55% y de los apoyo, sí, argentinos. ujú, Entonces, para mí eso no es un dato menor. Él, según lo que comentó, o sea, sí, lo que viene diciendo, viene sí, afirmando, su recorte no va a ser sobre la sociedad, va a ser sobre el Estado. Porque ujú, evidentemente Argentina tiene un aparato de Estado tan grande que sí, genera un gasto público tremendo que termina desencadenando una tremenda inflación. ujú, Entonces, dentro de esto, y trabajar en achicar el Estado, más el apoyo que tiene sí, de la ciudadanía, yo creo que haciendo una buena estrategia ujú, en donde se base en evidentemente recortar gastos para bajar la inflación, la gente va a apoyarlo. ujú, Y va a quedar muy evidencia si hay estructuras que van por intereses políticos y que no quieren recortar privilegios, va a quedar muy evidencia ante la opinión pública. ujú, Entonces yo, particularmente, si fuera su asesora directa, le diría que aprovechara este envidón sí, porque evidentemente, o sea, está comprobado, eh, ha sido el presidente electo con mayor cantidad de votos en la historia de Argentina. Entonces me exactamente, parece que es una oportunidad perfecta para sentarse a negociar ujú, y, y en esta coyuntura política hoy, muchos van a tener que bajar el Piné, básicamente. exactamente. Y otra pregunta, y ya le paso con mi compañero Manu Suti. La confianza que va a tener ganarse Milei, porque el gabinete que él tiene no lo conoce la mayoría de gente, no es gente de carrera política, sino es gente del círculo rojo. ¿Vos cómo ves ese manejo también, digamos? Vuelvo y repito, creo que ahí Mauricio Macri va a jugar un papel importante por la credibilidad que tiene frente al sector empresarial, Sí, frente a ciertos sectores. sí, Evidentemente, insisto, y una de las ventajas que tiene un presidente electo con una diferencia muy amplia de sí, votos frente a su oponente y con sí, un apoyo de casi 18 millones, que es 18 millones de argentinos. Entonces, sí. aprovechar ese envidón es necesario para empezar a dar peleas con un brazo a ventaja, con una ventaja con Ujú, respecto a eso. claro. Entonces, me parece que tiene hoy todo, si bien es cierto que no tiene la estructura, que no tiene la cantidad de diputados, no tiene la cantidad de senadores, Ujú, como para pasar leyes, creo que tiene una pata importante que es el apoyo de la opinión pública y que hoy está apostando y diciendo, queremos la reducción del Estado, queremos que Argentina salga de esta crisis. Por eso digo, hay temas que ya estaban consensuados, inclusive con los sindicatos, que tenían que ver con la reforma laboral, ujú, por ejemplo, con la reforma laboral, y evidentemente hay un, digamos, un consenso con respecto a achicar gastos, porque la inflación hoy es el principal sí, problema sí, que tiene la sí, Argentina. por el tema de emisión y demás. Acá te va a hacer la pregunta a mi compañera Manu Suti, deciré. Es decir, Ujú. también hay una cuestión que es importante,
de todo lo que fue. Primero lo que, si bien es revista vieja, lo que se podría decir, nosotros que somos periodistas, pero realmente se está hablando en un montón de medios de comunicación que, o algunos analistas dicen que a lo mejor lo que ha hecho que Milei haya remontado un montón de votos de lo que fue las generales, no tanto las PASO, pero sí las generales, fue esto de lo que se le llamó las caravanas, que fue directamente estar en contacto con la gente, hacer discursos, y se dice posiblemente que esa fue una de las claves de una de sus victorias. No sé cómo lo ves de lo que fue antes de la elección, el modo que tuvieron en campaña los dos candidatos, antes obviamente, después de lo que, antes del triunfo de Milei, obviamente. Claro, yo creo que todo suma, evidentemente. Todo en una campaña política, y más si calientas la calle, sobre todo cuando las movilizaciones están muy asociados a movimientos más de izquierda. Entonces, si vas y Ujú. calientas la calle, tenés esta cercanía con las personas, suma. Ujú. Igual yo creo que el principal motor de la victoria de Javier Milei el día de ayer fue evidentemente el sentimiento anti-kirchnerista Sí. y evidentemente el hartazgo de la gente con respecto a la política. Ujú. Entonces, creo que ese fue el principal motor. Que si bien, evidentemente, todavía hay un votante de Juntos por el Cambio que no se siente convencido ante el liderazgo de Milei, Ujú. eh, esto era una elección esto era una elección que se definía o que la línea era elegir Ujú. el mal menor. Sí. Entonces, eh, este votante que decidió apostar por Javier Milei, Sí. evidentemente votó en contra más bien del modelo masista. Ujú. Entonces, para mí, va por ese lado. Porque al final, si bien Ujú. después de las generales, después Sí. de haber perdido a Patricia Bullrich, eh, pudo haber un cierto miedo hacia la figura de Milei. Luego venció el sentimiento anti-kirchnerista que ni siquiera pudo ser persuadido por la campaña, Ujú. por la inversión tremenda de campaña que hizo Massa en contra de Javier Milei. Tengo la pregunta, es decir, el proyecto del anterior candidato Sergio Massa de Platita y todo eso, ¿vos crees que en la población no, o sea, no hizo mella, digamos, porque él pensaba que de esa manera, por ejemplo, todo lo que él planeaba con respecto a las personas que necesitan dinero, digamos, él pensaba que podía ganar? ¿Vos crees que la gente, porque en el conurbano también ganó Milei, en el conurbano bonaerense, en los sectores más radicalizado? ¿Vos crees que la gente también en el conurbano también le dijo basta? Y bueno, de alguna manera, digamos. Sí, yo creo que sí. Creo que también Ujú. hay una suerte de hartazgo Sí. de ciertos sectores populares, de manipulación, de que Ujú. evidentemente ni alcanzando para subsistir y para vivir. Y, y vos conversás con la gente Sí. y dices, Ujú. estoy cansado de que me manipulen, estoy cansado de que me amenacen con quitar el plan social si no voy a marchar, si esto. Sí. Entonces, como que la gente apostó eh, desde ese lado por una figura carismática, Ujú. que evidentemente Javier Milei es una figura carismática, creo que no pudiese llegar tan Sí. lejos Sí. si no tuviese una proyección o tuviese una persona Ujú. Sí. Sí, que sí. generara tanta conversación. Ujú. Pero también, o sea, también hubo hartazgo con respecto a la manipulación y con Ujú. respecto a un sistema que evidentemente lo que busca es tener amarrado y manipulado a la gente a quien le ofrece dádivas. Muy bien, hasta luego, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Que andes muy bien. Bueno, allí pasaba de Cireca Mayo, consultor en analista política.